Hola, soy yo de nuevo, Carlos, vuestro técnico de confianza, y hoy os vengo a hablar de las escalofriantes pruebas de sonido, que realmente no son nada y lo son todo al mismo tiempo. Las pruebas de sonido son una oportunidad maravillosa para que tengáis un primer contacto con lo que va a ser el escenario en el que vais a tocar y vuestro gran amigo, el técnico de sonido. Tenéis que aprovecharlas. Es muy importante llegar a tiempo, que todo el grupo llegue a tiempo a la prueba de sonido. Tener una prueba de sonido buena puede marcar la diferencia entre que el concierto sea un desastre o sea una maravilla. Pensad que cuando os subáis ahí al escenario, el técnico primero os va a pedir que cada uno toque su instrumento para comprobar un poquito los niveles de cada cosa y luego os va a pedir que hagáis una prueba todos juntos, que toquéis una canción, que empecéis a soltaros. Y es ahí donde tenéis que hacer caso a las indicaciones del técnico y aprovechar para soltar, descargar los miedos. Es muy importante que todo el mundo llegue cuando toca, que es una cosa muy difícil, y que en el momento en el que lleguéis no sea un bueno, yo ahora me voy a cambiar, el otro se va a cambiar cuerdas de la guitarra. Esas cosas tienen que venir ya hechas. A no ser que seáis un grupo profesional que lleva años tocando y tenéis varios instrumentos cada uno ya preparados con vuestro técnico de instrumentos. En ese caso, no sé qué hacéis viendo este vídeo. En el caso de que no sea así, todo ese tipo de cosas ya tienen que venir preparadas, ¿vale? Podéis poneros a afinar, pero cambiar cuerdas justo antes de la prueba de sonido es perder un tiempo muy valioso que vais a necesitar para sonar muy bien. Hay muchas veces que os vais a estar preguntando, no me escucho, ¿se estará escuchando bien? ¿El público estará escuchando lo mismo que yo escucho yo? Ahí es donde desaparecen esas dudas, en la prueba de sonido. Es donde os vais a poder escuchar, vais a saber si tenéis la oportunidad de ver cómo os van a escuchar, cómo el público va a escucharos, y ya es una distracción menos que no vais a tener en la cabeza, y cuantas menos tengáis durante el concierto, más lo vais a disfrutar, que al final de eso se trata, de que se disfrute la música.